Seguimos, hola, ¿qué tal? Seguimos en esta sección de la sesión del taller del 17 de marzo. Los había dejado en la sesión anterior con una postulación. Los promotores del dron presentan una serie de principios que organizan el método de su operación. O sea, que el dron tiene método y tiene principios. Primer principio, el principio de mirada persistente o de vigilancia permanente. Le subrayo el carácter pulsional de este principio. Principio de mirada o de vigilancia permanente. Este objeto volador, el dron, se emancipó de los temas que planteaba el avión en función del cuerpo del piloto. Este objeto, el dron, puede permanecer en el aire mucho tiempo. Su mirada se mantiene constante, 24 horas sobre 24 horas. Perdón la ironía, es como el inconsciente o el corazón, es un bobo que trabaja las 24 horas del día. El ojo mecánico no tiene párpados, no parpadea, no hace este ejercicio que nosotros hacemos en microsegundos. El ojo mecánico no tiene párpados, no parpadea. Se trata de instalar una vigilia geoespacial constante de la mirada institucional. Creo que no es exagerado indicar que asistimos a la mutación del panóptico. Les vuelvo a recalcar el carácter pulsional de la mirada y de la visión en el dron. 2. Principio de totalización de las perspectivas o visión sinóptica. El segundo principio añade a la persistencia de la mirada su totalización. Se trata de la noción de vigilar amplias superficies, ver todo el tiempo. Insisto, ver todo el tiempo. Equipado con este sistema, cuando se pase de algunos experimentos que están haciendo desde hace 3 años a su puesta en práctica, un solo aparato en vuelo estacionario lograría el equivalente de la capacidad actual de una red de cámaras, por ejemplo, la que cubre la ciudad de Querétaro. Y podrían vigilar así una nación entera. Este objeto cada vez se acerca más a superar a Dios, pues va a mutar, ya está mutando a una posición omnividente. Les recuerdo que para ubicar la cuestión pulsional y la cuestión omnividente que comporta este objeto erótico, el dron, un gadget, es necesario que recuerden que Lacan, en Función y Campo de la Palabra y del psicoanálisis, Función y Campo de la Palabra y del Lenguaje en el psicoanálisis, marcó lo que le iba a ocurrir al psicoanálisis cuando se enfrentara a desplegarse en una sociedad donde la historia, la cultura, Estados Unidos, estaban construidas de una manera distinta a cómo se lo había vivido en la Viena de Freud, la cultura, la sociedad, a cómo se vivía en el París de Lacan, la sociedad, la cultura. Y a él añadía que se trataba de una cultura ahistórica, sin historia. Hay que tomar ese dato preciso, porque hoy ese dato preciso, paso a paso, de manera silenciosa, se va globalizando, afectándonos a cada uno de nosotros.
La idea es que detrás de la noción de vigilancia permanente se puede rodar la película de una ciudad entera para poder seguir los desplazamientos de todos los vehículos y de todas las personas que se encuentran allí. Miguel Silverstein, en un comentario, señalaba que en la Ciudad de México la difuminación y la difusión de las cámaras por toda la ciudad, por ejemplo, combinadas con las fotocámaras que hacen multas a quienes manejan de manera, entre comillas, imprudente según las cámaras, se disparan automáticamente y multan, castigan superyoicamente a los usuarios de vehículos. En ese momento, hablaba con Miguel Silverstein, se produce una mutación del superyo. Pues anteriormente yo podía quejarme con el superyo que me venía de mi papá. Si no me contentaba con ese, con el de el padre de mi padre. Si no me contentaba con ese, para ser claro con la teoría de Lacan, recurriría al padre de mi padre de mi padre. 3 generaciones aparecen en el superyo. Pero ahora el superyo es una cámara fotográfica que no tiene cuerpo y que sin embargo me multa, afecta mi cuerpo. Es un tema analítico a estudiar, cómo algo que no tiene un cuerpo humano afecta mi cuerpo en la vida cotidiana. Una vez realizado el film de todas las vidas y de todas las cosas que se mueven en una ciudad, se lo puede repasar miles de veces. Incluso se puede focalizar siguiendo la vida de un personaje, de un vehículo. Se dice zoomeando, o sea, ampliando el zoom, como ustedes pueden hacer en Google Maps, para ver la calle donde está su casa. Incluso en algunos lugares pueden ver el frente de su casa o el techo de su casa en el Google Maps. Su objetivo es que si una ciudad puede ser vigilada en conjunto, por ejemplo, esto se hace sobre pretexto de prevenir los ataques de coches bombas, podrían ser reconstruidos las trayectorias del coche bomba desde el final, momento en que estalla, hacer que la película retroceda y entonces puedo localizar de qué garage, en qué calle se subió o se subieron quienes conducen el coche bomba. El archivo total aseguraría por adelantado, de manera provisional, a la manera de Funes el Memorioso de Borges, la reconstrucción retrospectiva de todos los itinerarios y toda la génesis. Por supuesto que esto tiene una apariencia de sobredosis ficcional. La enorme cantidad de información que es requerida almacenar y procesar para ser utilizada planteó un problema que fue resuelto de una manera que solamente el capitalismo logra hacer. Es que los militares se dieron la licencia de asistir a los campos de deporte. Tomaron una salida deportiva. El Pentágono fue al estadio del fútbol americano, espectáculo televisado por excelencia desde hace varios decenios. Perdón, este es un gadget, el mate. Es una especie de ceremonia zen del té, nada más que este es el mate. El fútbol americano, espectáculo televisado y televisado desde hace varios decenios, constituyó un campo de innovación para el dominio del procesamiento de los videos. ¿De qué estoy hablando? Hoy ya existe una cámara fotográfica que la hija de un amigo, por lo menos aquí en Buenos Aires, me mostró una serie de fotos desde hace en el año 2010, de una concentración de la
fuerza sindical más importante de la Argentina, la CGT. Existe ya una cámara fotográfica que puede tomar una foto, por ejemplo, del conjunto de una de las 4 tribunas distribuidas en los 4 puntos de un estadio de fútbol. Pasar esa foto a una base de datos para dar cuenta vía la rostricidad, vía la apariencia, la imagen, imaginen la imagen horrible, mejor me saco mis anteojos, para averiguar si esa cara corresponde a quien tiene, la imagen de esa cara corresponde a quien tiene antecedentes y a quienes no. Eso se hace mediante una foto obtenida por una sola cámara fotográfica de una sola foto. Hoy esa cámara ya está en venta en todos los tianguis de Tepito y fuera de Tepito. Ustedes recordarán que estas fotos se hicieron famosas en muchos periódicos porque se las llama imágenes de alta definición, que fueron empleadas en su carácter de panorámica durante la primera asunción de Obama, donde hubo al parecer más de 2 millones de personas que asistieron, y para lograr tener una medida de seguridad emplearon estas cámaras. En los partidos de fútbol americano hay decenas de cámaras que filman a los jugadores por todas partes, en todas partes y en todas las partes, incluidas las pudendas de su cuerpo. Cada secuencia es automáticamente indexada en una base de datos. El director de uno de los equipos puede, al mismo tiempo que lee las estadísticas que están anexadas a cada foto, repetir la jugada, repetir cualquier acción y así, para la próxima jugada, cambiarla ante la posibilidad de un error, a sabiendas también de que el director técnico del equipo contrario tiene acceso a una base de datos similar. Larry James dirige la sección de Información, Vigilancia y Reconocimiento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Dice, en materia de colección y análisis de datos, las cadenas deportivas están por delante de los militares. Las fuerzas americanas, tras haber estudiado la situación, ni lerdas ni perezosas, decidieron adquirir una versión modificada del programa utilizado por la cadena de televisión ESPN, que seguramente varios de los que estamos aquí solemos ver, ¿no? Como Faustino, que ahora usa la camiseta del Puebla, que es parecida a la camiseta de River. 4. Principio de fusión de los actos. El cuarto principio. Principio de fusión de los actos. Se trata de articular los diferentes bloques de información. Se atrapará unos y a otros para combinarlos en un mismo sector. Así, por ejemplo, asociar tal número telefónico a tal secuencia de video que ustedes están viendo y a tales coordenadas del GPS. Bueno, el video ustedes los estarán viendo después del taller. Quinto principio. Principio de esquematización de las formas de vida. Les solicito un poco de atención. Quinto principio. Principio de esquematización de las formas de vida. Se trata de visualizar los datos provenientes de diversas fuentes, combinando el dónde, el cuándo y el quién en una huella de 3 dimensiones, que toma a su cargo una propuesta elaborada por un geógrafo sueco
en el año de 1960. Se trataba de una corriente muy creativa de la geografía humana, que se propuso dibujar espacios temporales que permitirían ver recorridos de vida en 3 dimensiones, con su ciclo, sus itinerarios, pero también con sus accidentes y su deriva. Quizás ahora tomarán nota de por qué me permití leer al inicio el texto de Borges sobre las cartografías que yacen en los desiertos de Mongolia. Se trata de un proyecto de cartografías de vidas y de vida, que constituye uno de los principales zócalos sistemáticos de la vigilancia. Ellos, el geógrafo, del cual yo creo que se inspiró Félix Guattari, también los militares leyeron a ese geógrafo. Digo, al igual que Félix Guattari, porque Félix Guattari es el autor, junto con Sueli y Rolnik, de Micropolíticas, cartografías del deseo, del año de 1982. El objetivo de los estudios militares es poder seguir a varios individuos a través de diferentes redes sociales para establecer una forma o un esquema de vida que conforma el paradigma de la información fundada en la actividad. Pequeño anuncio quizá marginal. Si uno leyera con una cartografía los desplazamientos de el llamado Hans, apodado Juanito en castellano, haciendo una medida fálica de su nombre, quizás la lectura del caso cambia. Ya hay experiencia de este tipo de lectura cartográfica desplegada por Eric Porsche y luego seguida de otra forma por Michel Victor. Pero nosotros podríamos leer de otra manera ese tan citado y renombrado caso de Freud. Sexto principio, principio de detección de anomalías y de anticipación preventiva. Vuelvo a subrayar, sexto principio de detección de anomalías y de anticipación preventiva. El sexto principio es principio de detección de anomalías y de anticipación preventiva. Se trata de configurar las imágenes para localizar, dentro de la masa de actividades, los acontecimientos pertinentes para la mirada de seguridad, los cuales se denuncian por su anomia o por su irregularidad. De lunes a domingo hemos filmado a un tal Sadoña que con mucho cabello se dirige de su casa en Hipólito Yrigoyen 2785 hacia la cercana avenida Jujuy, se desplaza hasta el 139 donde está el chino en el cual compra yerba mate. Es una tarea religiosa que cumple de lunes a domingo. El día sábado no fue hacia la avenida Jujuy, se dirigió hacia la calle Misiones. Esto es una actividad extraña, es irregular, entonces tenemos que tomar nota de que aquí está pasando algo raro. No sé si ustedes se dan cuenta de la cuestión. El principio de detección de anomalías y anticipación preventiva nos convierte a cada uno en un terrorista potencial. ¿Por qué? Por ejemplo, porque no tenemos celular. Por ejemplo, porque no tenemos cuenta bancaria. Por ejemplo, porque no tenemos tarjeta de créditos. Por ejemplo, porque de lunes a sábado
íbamos todos los días al chino a comprar yerba mate, pero el domingo, en lugar de ir del chino, que estaba en la avenida Jujuy, nos dirigimos hacia la calle Misiones. Hay que averiguar por qué. Y en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Misiones se encontró con una serie de gente y les pasó un ejemplar de la revista Artefactos. ¿De qué se trata eso? Automáticamente uno pasa ya a ser un terrorista más que potencial. Cada comportamiento que sale de la trama de actividades habituales es una señal de una amenaza en ciernes. No para mí, sino para ellos. Claro, una vez que se convierte en una amenaza para ellos, el que quedo amenazado voy a ser yo. Un informe de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos dice, escuchen en detalle este caso clínico, si un puente habitualmente lleno de gente se vacía de golpe, puede querer decir que la población sabe que alguien va a poner una bomba en ese puente. Se trata entonces de hacer un estudio cultural y observar la vida de la gente. Asistimos al despliegue máximo del paradigma psicopatológico dual que divide la vida en normales y anormales. Los nombres dados a los dispositivos que emplea el dron son elocuentes. Uno de ellos se llama Argos, el personaje de los 100 ojos, que era también llamado Panoptes, el que ve todo. Asistimos al pasaje del panóptico de Benham a una vigilancia que se conforma en el aire y en el cielo, como en la película Iceborne, en que las cámaras se desprenden de las paredes y comienzan a brotarles alas y armas. La mirada de la gorgona petrifica a los que tienen la desgracia de cruzarse con ella. Esa mirada mata. De lo que se sigue, ya no se trata de vigilar y castigar, sino de vigilar y aniquilar. Esta nueva actividad nos propone la fusión de datos sociales, datos espaciales y datos temporales. Es una cartografía, un mapeo conjunto del socius, del locus y del tempus. Estoy muy culto. Es decir, las tres dimensiones que constituyen con sus regularidades y también con su discordancia aquello que hace prácticamente una vida humana. Continuaremos en la próxima sesión del taller.